¿Quieres hacer realidad tu proyecto de cambio climático y buscas financiación? Te damos la bienvenida a nuestras cápsulas viajeras de la gira por un clima posible, en donde expertos de diferentes organizaciones te darán consejos para que tus proyectos sean más atractivos para financiadores. Escucharemos las voces de diferentes financiadores. En esta ocasión, Andrés Oliveros, asesor senior en cambio climático de la GIZ, nos dará algunas recomendaciones. La GIZ es una agencia de cooperación alemana para el desarrollo y la forma en que opera e implementa cada uno de sus proyectos es a través de cooperación técnica. Se llegan a algunos acuerdos con los gobiernos o con los cooperantes o con los proponentes de las iniciativas para hacer ese acompañamiento muy puntual técnicamente en las capacidades, en los estudios, en la información que se requiere para generar este tipo de apoyo. El programa ProNDC es un programa que busca apoyar al país en el cumplimiento de sus metas climáticas establecidas a través de las NDCs o a través de la NDC Colombia, que básicamente son los compromisos que tiene el país en términos de cambio climático frente a el Acuerdo de París. ¿Qué hace ProNDC en este sentido? Básicamente tenemos un gran esfuerzo en apoyar los temas de cadenas de valor. Hemos hecho un análisis en 5 cadenas de valor, pero la implementación de iniciativas se concentra en 3, que son la cadena de carne, la cadena de leche y la cadena de maíz. Y básicamente lo que queremos entender es cómo es la articulación de los diferentes actores en los diferentes eslabones de la cadena y cuáles son esos actores externos de la cadena de valor que pueden tener un sentido para la movilización de finanzas climáticas y el logro de los objetivos planteados. Con la Iniciativa Internacional para el Clima o Iniciativa SICI. Esas iniciativas SICI básicamente tienen diferentes tipos de llamados y diferentes tipos de convocatorias que normalmente están refondeándose o replanteándose los requisitos y los requerimientos año a año. Estas convocatorias ya recibieron sus ideas de iniciativas de proyectos y más o menos en el primer trimestre del próximo año, es decir, del 2022, se vuelven a abrir requerimientos y se vuelven a abrir fondos y la idea es que estos fondos normalmente están muy alineados a las negociaciones que se dan tanto en la COP de biodiversidad como en la COP de cambio climático. Desde el programa ProNDC, los 5 criterios que podría decir que tuvimos ahí fue, 1, que la iniciativa tuviera una alineación con la NDC, que obedeciera a el fortalecimiento de procesos territoriales, pero que el fortalecimiento de esos procesos territoriales y descentralizados ayudaran a cumplir con las metas nacionales, es decir, apoyo desde el territorio. El segundo criterio, que tuviera el caso climático que ellos presentaran tuviera una robustez, es decir, que se pudiera identificar cuál era el logro que ellos querían obtener y cuáles eran esos hitos o esos resultados intermedios que ellos querían lograr para cumplir con esos objetivos, es decir, que existiera una solidez frente a la problemática, la necesidad identificada y los resultados que ellos querían obtener en el proyecto. Tercero, era que el proyecto tuviera un potencial de escala y un potencial de replicabilidad alto. Un cuarto criterio que podría mencionar aquí fue que las instituciones tuvieran una solidez institucional y una solidez financiera. La propuesta de la iniciativa climática tuviera una propuesta de valor. Entonces se empezaron a medir como diferentes tipos de criterios con algunos pesos específicos que se determinaron con las contrapartes del programa, muy asociadas a innovación, qué tan innovadora era la iniciativa, cómo se estaban vinculando los temas de equidad y de género. Se estaba buscando que la organización proponente sea del orden y del tamaño cualquiera, es decir, no había un criterio frente al tamaño de la organización, pero que sí fuera una organización que tuviera esa estructura organizacional muy sólida y que tuviera ese modelo de negocio de cómo iba a garantizar, 1,
como ya estaba en una etapa madura, muchas veces lo que hacíamos era preguntar cuáles eran los recursos propios generados por la institución para la implementación del proyecto o para la formulación o para la implementación del proyecto, y si ya existían algún tipo de acuerdos con algunos actores estratégicos en el territorio, fueran estos públicos o privados. Es importante entender que hay algunas cooperaciones que te dan recursos directamente, hay otros que te dan bonos, hay otros que te dan premios, hay otros que te dan pagos por resultados, hay otros que te dan apoyo técnico. Es importante identificar frente a los hitos que tú quieres lograr en el tiempo, cómo estas fuentes de financiamiento se alinean a tu cooperación. Es importante ser como muy innovadores en los modelos de financiamiento que se quieren presentar, y en eso es algo que se ha denominado mucho como las finanzas combinadas o el blended finance, y es cómo yo empiezo a apalancar recursos propios, recursos de capital privado, recursos públicos, que de hecho para temas de cambio climático hay una diversa posibilidad de recursos. Los proyectos de cambio climático son transformadores, pues generan cambios reales en los territorios para el bienestar de las personas. Sigue conociendo las cápsulas para hacer más atractivos tus proyectos de adaptación al cambio climático.